Sanje Jodan Zoje Jona La Jojo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Je Sona Je Dola Benje Sanje Do Para Cho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Je Sona Rola Benja Sanje Do Para Cho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Mado Dane Japso Chen Dage Jinso Jibe Sana Rola Benja San Do Para Cho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Choje Donga Dan Donga Jodan Tawa Choje Donga Mebe Dewa Tamba Dan Menda Wa Choje Nyeren Jadan Travel not new Jambola Nep Juru Je Pandan Zavel Lama Rempoj Dage Jewara Beme Denchola Kade Jembe Gone Jeso Puson Tuje Ngodo Zaldo So. So today I try to give answers because some questions, and also this question and the reply to answer maybe is quite helpful for the people who are doing practice, so therefore I think this morning I will listen to questions and then I try to give the answer how to do, according with this. Hola a todos. El día de hoy procuraré dar ciertas respuestas, pues han sido enviadas unas cuantas preguntas y también porque el hecho de contestar, de dar estas respuestas puede ser bastante útil para todos los practicantes. Y por lo tanto le consagraré un poco de tiempo a estas preguntas y respuestas para dar respuestas en cómo avanzar con respecto a las preguntas. Should I start with English, then English, yes. and then I say in French? In French, yes. Okay. So the first question is linked with visualization of Chenrezig. I always have difficulty to totally forget myself in the visualization of Chenrezig, like to really be totally into the visualization of Chenrezig, totally focus, because, or any other idam, because I see that within myself there is some doubts, automatically doubts coming up, doubt about what I would call the truth of the idam. So it's reflex, automatically there is some doubt. And maybe these doubts, it seems, or probably, they are coming from my Christian background, my Christian culture, in which one I couldn't actually believe or follow all the entities of the Trinity, also with the angels and all these, I could never believe in that. So could you please advise me something so that I can not fall into this trap, of seeing Chenrezig as any kind of entity and link with my Christian background? Should I say in French? Yes. Siempre tengo dificultades para entregarme sin reticencias a la visualización de Chenrezig o de otro Yidam, porque se ponen en juego en mí reflejos de duda sobre lo que yo llamo la verdad del Yidam. Estos reflejos de duda provienen probablemente de mi cultura cristiana, en la que no pude adherir a las entidades de la Trinidad, a los ángeles, a los arcángeles, etc.
¿Podría Rinpoche aconsejarme para evitar este escollo? So this is actually how you say, one hand is a very good question, because we really see how we could apply the Vajrayana practices, because the main problem is people just go excited to do and then drop, but reality is all the karmic condition interdependence are moving continue, like mechanical. So then create a lot of negative conditions, So therefore, what I'm saying, don't go too quick, yourself, and also focusing with the Chandrisi. Don't go too quick. First, prepare yourself, and then slowly apply. That's the reason we took so long in order to apply the simple Chandrisi practice. For example, yes, exactly what you say. The doubt come from the Christian background, but then also main problem is when you listen to Christian teachings and it didn't explain properly, that's where doubt rise, And this also we have to know, because if you explain properly, then you will not rise doubt. Because, for example, there is Buddha, Buddha. So we know Buddha is there. There is Jesus. Jesus is there. There is like this. So Chandra is the same. Time of Buddha, Chandra was a disciple of the Buddha, He come and listen the Prajna Paramita. Also Chandra is help others. Buddha is accepting this. These things are life, time. Maybe he's not like they are like normal human beings, but Chandra is Manjushri all presence. So through this this basis, then we are to try to link practice. It's a little bit like we have to understand a little bit very basic concept of the culture of Buddhism. Like for example, Karmapa is there. Young figure there. Generally, is a similarity. So visualizes it like symbolical imagination, So this just like contact through this, but the reality is like Chandra is Amitabha, Chandra is all in the Dewa chain, Karmapa is in Delhi, Dalai Lama is in Dharamsala, like this, So I think we have to see this way, not like kind of a mirror, kind of another beings, but also and other entities. Also, this practice is if you link more, then you are convinced of the understanding. Gradually, you will develop. So it takes time. That's the reason we always say we need a lot of practice. Continue practice. Beginning is we all have a little bit doubt anyway. I do this, really how works? If I pray this, really is could connect or not? Even this kind of doubts can happening. But at the same time, if you do continue practice, then the kind of link will come there, like connection link. So through this, then improvement of your quality. That's the reason also I say, don't visualize immediately yourself generously, because again, you will doubt artificial. If you intellectual, if you check, you are manipulating yourself, but actually it's not. Talking about your own state of mind, like then not fixed with the human body, and then presence of your own quality. In order to discover this, has to go through the meditation practice. Okay. Mm-hmm. In order to go this, mind is not. Yes, your state of mind, slowly develop your own mind quality,
similarity of the bodhisattvas. So it takes time. Actually, what you question is quite right. You should not have a problem. But that's why I try to explain these things. Then slowly you will, not like kind of a fantasy kind of movement, Entonces sí, de hecho, por una parte, esto es una muy buena pregunta, porque así realmente podemos ver cómo aplicar las prácticas del Vajrayana. Porque el problema principal es cuando las personas están demasiado excitadas y quieren hacer la práctica y después de eso acaban dejándolo de lado. Y el hecho en realidad es que hay condiciones kármicas y la interdependencia que siempre continúan moviéndose, desplegándose. Es algo que mecánicamente siempre continúa y por lo tanto seguimos, o no por lo tanto, pero también así seguimos creando condiciones negativas. Y es por ese hecho que he estado diciendo que no hay que ir demasiado rápido y que nos enfocamos en el hecho de estar presentes a uno mismo y que también nos enfocamos en la presencia de Chandresi, pero sin querer ir demasiado rápido. Primeramente hay que prepararse a sí mismo, hay que tener una buena preparación y después podemos aplicar las cosas. Y esta es la razón por la cual nos tomó tanto tiempo aplicar una práctica tan simple como la de Chandresi. Entonces, por ejemplo, de hecho, sí, es exactamente como usted dice. Las dudas vienen de nuestra cultura y de nuestra cultura, background cristiano. Pero también hay otro problema principal ahí, es que si escuchamos las enseñanzas cristianas, si no son explicadas correctamente, entonces de ahí vienen las dudas también. Sí, porque de hecho, por ejemplo, hay que saber que el Buda era alguien, tanto como Jesús era alguien, y eso lo sabemos, es alguien que estaba ahí, podemos conocer eso. Y para Chandresi es la misma cosa. En el tiempo en el que vivía el Buda, Chandresi era un discípulo del Buda y, por ejemplo, vino a escuchar la Prajnaparamita, y también Chandresi ayudó a otras personas y el Buda le dio su aprobación en eso. Y estas cosas fueron así en aquel entonces, en esos tiempos. Quizás no eran como seres humanos ordinarios, pero Chandresi, Manjushri, todos aquellos eran personas presentes en ese momento. Y esta es la base a través de la cual tratamos o tomamos la dirección de vincularnos con la práctica. Y aquí se trata de entender un poco más ciertos conceptos de la cultura del budismo. Y a veces Rinpoche usa la palabra cultura con el sentido de conocimiento del budismo. Aquí, por ejemplo, hay que saber que Karmapa, tomemos el ejemplo de Karmapa. Karmapa es alguien que está ahí, es alguien joven, lo conocemos, bueno, es alguien joven que podemos ver. Y para Chandresi hay una similaridad, pero lo visualizamos con una forma simbólica para poder contactar con él a través de esta forma simbólica. Pero realmente, en realidad, Chandresi
se encuentra en Dewachen, en el campo puro de Dewachen, tanto como Karmapa está en Delhi y el Dalai Lama está en Dharamsala. Entonces hay que verlo de esta manera. No hay que como saber que hay que verlo como esta manera. Y no hay que verlo como si fueran otros tipos de entidades. Y también estas prácticas, estas diferentes prácticas, si las llevamos a cabo más y más, entonces nuestra convicción y nuestra comprensión gradualmente van a desarrollarse. Esto toma tiempo y esa es la razón por la cual siempre digo que es necesaria mucha práctica y una práctica continua, continuar con la práctica. En un principio, todos tenemos un poco de dudas en todo caso y hemos cuestionado, ¿esto realmente funciona? O si hago una oración o esta plegaria, ¿realmente me conecto o no? Ese tipo de dudas pueden pasar. Pero al mismo tiempo, continuamos con la práctica y entonces el vínculo va a venir, la conexión del vínculo se establecen y a través de eso se desarrollan y se despliegan, se mejoran nuestras propias cualidades. Esta es la razón por la cual también digo que no hay que visualizarse a sí mismo directamente como Chandresi, porque si no, de nuevo va a haber toda una duda acerca de si es artificial o no. Y si lo checamos, si lo verificamos intelectualmente, vamos a ver que de alguna manera estamos como manipulándonos. Pero realmente la práctica no se trata de eso. Aquí hablamos de nuestro propio estado mental y no hay una rigidez o no nos fijamos, no hay una rigidez con la presencia de un cuerpo humano, pero se trata de la presencia de nuestras propias cualidades. Y con fin de descubrir esto, se trata de lo vamos a descubrir a través de la práctica meditativa. Entonces nuestro estado de ánimo poco a poco se desarrollan nuestras propias cualidades de manera similar a la de los bodhisattvas. Y esto es algo que toma tiempo. De hecho, entonces, lo que usted cuestiona, su pregunta, es bastante correcta. Y no debería de haber un problema con eso. Por lo tanto, es que procuro dar todas estas explicaciones. Y de esta manera, lentamente, o paso a paso, podrá seguir sin desarrollar todo tipo de movimiento con formas de fantasías, sin tener muchas fantasías acerca de la práctica. Many people listen, so this is so important. It's a little bit similar topic. When Karmapa explanation of the practice of Chandresi, he present a little bit similar way, like what we talk about now, not talking about like Chandresi, one entity, one being's appearance around, He don't talk about this, He talk about the Bodhisattva's value exists, and you are connect, then yourself develop same direction, We explain this a little bit different way he explained, but the meaning is like this, That's why always I'm emphasize. I'm not making discrimination good or bad, but we should not try to do like a shamanic way, Shamanic way, you are dealing with the one entity, It also exists in Tibet, Africa, America, South America. We all have this. Then it's a little bit like we are dealing with the entity,
if you don't believe, like same as like you talk about the angels and like this. So then it goes to the like you and me, exchange. So this generous practice is not like this. We are linked with the one bodhisattva through this blessing. My capacity develop same direction, También, como hay muchas personas que nos escuchan hoy, esto es algo importante. Es un tema, hay un tema un poco similar que por ver. Perdón, es un tema similar a la manera en que Karmapa dio las explicaciones sobre la práctica de Chandresi. Lo presentó de manera muy similar, dijo un poco similar a lo que estamos explicando ahora. Lo explicó diciendo que, no hablaba lo explicó presentándolo como el hecho de que Chandresi no es una entidad también, que no es como una persona que aparece alrededor de nosotros, etc. No hablamos de esto. Lo que él presentó es que la cualidad de los bodhisattvas existe y nosotros nos vinculamos con esto. Y de esta manera nos desarrollamos en la misma dirección. Entonces, aquí quizás lo hemos abordado de manera sensiblemente diferente, pero el sentido es realmente el mismo. Lo abarcamos con el mismo sentido. Esa es por la razón por la cual siempre insisto, enfatizo, y aquí no estoy haciendo ninguna discriminación diciendo si es bueno o malo, pero es el hecho de que no deberíamos de intentar practicar como si fuera con la manera del chamanismo. En la tradición de los chamanes estamos relacionados con una entidad. Y eso es algo que existe también en el Tíbet, en África, en América o América del Sur. Existen esto. En el chamanismo, de nuevo, es como si estuviéramos tratando con una entidad. Y si no creemos esto, también es el caso con los ángeles y etcétera. También podríamos hablar de esto en el caso de los ángeles, arcángeles, etcétera. Pero entonces toda esta visión nos lleva a una forma de intercambio. Está tú y yo, como hay como un intercambio entre dos entidades. Y la práctica de Chandresi no es así. Aquí estamos vinculados con un bodhisattva y a través de su bendición desarrollamos nuestra capacidad en la misma dirección. Often I hear, I pray at Tara, she will help me. Today I need parking, I'll pray at Tara, Tara make a parking, like this kind of, it's a little bit, I'm joking, but, this kind of concept we develop, Of course, that's why if we want a link with the entity, yes, I make a puja, so dum thing like this, and then okay, today I have to go to court case, change lawyer's mind, and then entity we work like this, That's where so many protect us, But Tara not like this actually. When you pray, Tara will not run around to you. When you pray, change your basic conditions, like any kind of, there is a karmic deed, interdependent deed. When you pray, this prayer link change your, like a little bit like a healing with the homeopathic medicine, change your all the problems. When you change, negatives are, that's a way, and also source like your problem, like
due to the karmic, due to the interdependent karmic, these things are the harmfuls are decreasing. When harmfuls are decreasing, then like capacity is rise. Like usually all the yidams are Tara, Chandresi, Manjushri, these things are, practice this way, not like they will not come round you, So, like we feeling, some people are feeling like this. I have problem, I do Tara Puja and then she will help me. Not like this. This is you can do the like a shamanic practice, this reality, so this I think we need to know different, Same Chandresic, same Guru Yoga of Karmapa also, like this. Y de hecho también a veces escucho ciertos testimonios que me dicen, bueno, hay personas que dicen, le hago mis oraciones a Tara para que me pueda ayudar, como hoy tengo que encontrar un lugar para estacionarme fácilmente, entonces voy a hacerle una plegaria a Tara. Y ese tipo de cosas. Estoy bromeando un poco, pero a veces veo que se desarrollan esos conceptos. Y eso, claro, a veces, si estamos en relación con una entidad, hacemos una puja, un ritual, ding ding dong dong, dice Rinpoche, y así, y luego hoy espero que todo va a ir bien. O por ejemplo, hoy tengo que ir a un tribunal y que convencer al abogado, entonces si nos relacionamos con una entidad, eso funciona así. Y por lo tanto existen también tantos rituales de protectores. Pero Tara en realidad no funciona así. Cuando dirigimos nuestras plegarias a Tara, no va a venir alrededor de nosotros a acudir inmediatamente. Lo que pasa cuando hacemos esas plegarias, lo que cambia son nuestras condiciones básicas. El hecho es que hay ciertos actos kármicos y la interdependencia de las causas y de los efectos. Y cuando dirigimos estas plegarias, estas oraciones, este vínculo a través de las oraciones hace que cambie nuestros problemas, un poco como con medicina homeopática. Aquí estos problemas significa que cuando cambiamos esto, a través de este cambio, las negatividades se disuelven. Y por el hecho del funcionamiento kármico y de la interdependencia kármica, cuando las negatividades o las cosas nocivas son disminuidas, entonces nuestra capacidad aumenta, se despliega. Y generalmente las prácticas de todos los yidams como Tara, Manjushri, etc., todas esas prácticas funcionan así. No es algo que no hay que pensar que es como si dirigimos nuestras plegarias y los yidams van a venir a acudir a nosotros. Y algunas personas dicen, sienten así, piensan así, tengo este problema, voy a hacer la práctica de Tara y me va a venir a ayudar. Y no es así, eso se parece más a una práctica chamánica. Entonces, esta es en realidad pienso que es algo diferente y que hay que saber cómo hacer la diferencia entre estos dos aspectos. Y esto también aplica para la práctica de Chandresi
y del Guru Yoga, del Karmapa y todos los Guru Yogas. We go to the next question. In the framework of the practice, I managed to let go of physical sensation of a visual object, for example, by concentrating on the visualization of Chenrezig, for example. So I managed to let go of physical sensation link to the perception of an outer physical object by coming back to the visualization of Chenrezig. But it is not the same for a thought that arises in my mind, because it's much more difficult not to cling to this thought, to let go of the thought. Concerning the thought, my reflection is the following. In the context of the 5 aggregates, the contact, this rekpa, is one of the 5 mental events that are always there, kunjonga. Mm-hmm. And then this contact happens through the meeting of the object, the faculty, and the consciousness. For a thought which is the result of causes and condition, there is the meeting of the object, that is the thought, mental object, of course, the faculty, mental faculty, and mental consciousness. Can we conclude that the thought is different from the mind? Here I speak about mind as the fundamental nature of mind, that is non-conditioned, that is not non-conditioned. So, as a consequence, if the thought is different from the true nature of the mind, it means that clinging to the thought is also distinct, different from the mind. Is it so? I will say in French. Yes. En el contexto o en el marco de la práctica, consigo desprenderme de una sensación física de un objeto visual, concentrándome, por ejemplo, en la visualización de Chenrezig. Pero no ocurre lo mismo con un pensamiento que surge. Es mucho más difícil desprenderse de él. En cuanto a los pensamientos, mi reflexión es la siguiente. En el contexto de los 5 agregados, 5 skandhas, el contacto, que es uno de los 5 eventos mentales omnipresentes, ocurre a través de la unión del objeto, la facultad y la conciencia. En el caso de un pensamiento, que es el resultado de causas y condiciones, se produce el encuentro de un objeto, que aquí es el pensamiento, que es un objeto mental, de la facultad, que es la facultad mental, y de la conciencia mental. Y la pregunta es si podemos concluir de esto que el pensamiento es distinto de la mente. Aquí la mente siendo la naturaleza fundamental e incondicionada. Y por lo tanto, si la captación o el aferramiento a un pensamiento es también distinta de la mente. Actually, you're saying quite good things, very helpful things, because now you see benefit of the studying of the 5 aggregate, like
what is benefit when you do meditate? All the fantasies are you are not following the fantasy things. You are understanding, recognize all the topic of the teachings, like Kundunga, like this. Topic of the teachings. So then you are less confusion by the meditation. You can see. Now one question is the thoughts are and mind. So this takes time. You need to do more practice, continue, then slowly you will understanding another way. We cannot say this and this, that is again make a blockage. Through this, slowly you will understand. When you really look, mind is clear, like you say, but then thoughts rise there, But when you really look the thoughts, it's not exist. Only rise because of the tendency of the life, tendency by the life conditions. So that's where thoughts rise. When you look, a lot of thoughts rise due to the occupation of the life. Means there is attachment, duality, obtaining the result, application of the method, waiting for the result, and want to get something, want to rid of something, like basic link with this, then thoughts arise, When you really look the thoughts, just appearances not really exist. If you following this, then you come to the normal condition of the life. But if you don't really look, slowly the thoughts you can see that there's not so much sense, But then see, if you're following this, your habit is going into the samsara, continue. If you don't following this, slowly, you are less kind of connecting with the normal procedure of the samsara, That's where I say yesterday, if you talk this normal people in samsara, they think you are strange, but actually not. You are less involved in the samsara. And through this, slowly recognize or discovering or recognize of your own nature more clear. Right now, you say your nature in the state of mind is always like a kind of a link with the thoughts. So you cannot. There is no way to see yourself. No way to feel yourself. But slowly, when you do this, you cannot change anything. If you do practice slowly, then you can discover yourself. That's why other day I say, now focusing a little bit in meditate in state of mind, not focus. You can do outer in order to make start, then inner, not so much like following the thoughts. If you see the sense of the thought, it's empty, don't need to follow. If you don't see the sense, everything thought is important. I have to do this, I have to say this, I need this, all the occupation. That's where it's important for the life, De hecho, lo que usted está diciendo es bastante bueno y está mencionando cosas muy útiles, importantes. El aspecto útil, importante, es que ahora usted puede ver el beneficio de estudiar el 5 agregados, el tema de los 5 agregados. Y el beneficio también es que cuando meditamos así, cuando usted medita, no sigue todas las fantasías. Y en lugar de eso, se puede reconocer
los temas relacionados con la enseñanza, como aquí el tema de los 5 eventos mentales omnipresentes. Y esto hace que la meditación dé menos confusión, es una meditación menos confusa, eso lo puede ver. Entonces ahora viene la pregunta acerca de los pensamientos y la mente. Y eso es algo que toma tiempo. Toma tiempo y necesita practicar más y seguir practicando. Entonces, poco a poco, lentamente, lo va a entender de otra manera. No se puede decir esto o el otro y esto, porque si no esto va a traer más bloqueajes. Es a través de la meditación que poco a poco va a entender. Si se fija realmente en lo que es la mente es algo claro. Sin embargo, los pensamientos surgen ahí. Y si nos fijamos realmente en los pensamientos, veremos que no existen últimamente, no hay existencia propia. Simplemente, solamente se elevan, aparecen, por el hecho de las tendencias de la vida y de las condiciones de nuestra vida, de las condiciones de vida. Cuando realmente vemos los que son estos pensamientos, podemos ver que aparecen, se elevan por el hecho de nuestras ocupaciones en esta vida. Y eso se refiere al hecho de que hay una forma de apego, una forma de dualidad, el hecho de querer obtener un resultado, de aplicar los métodos para esto, de esperar un resultado, de querer obtener algo o querer deshacerse de algo. Y todo esto está básicamente relacionado, en la apariencia el hecho de que los pensamientos aparezcan está relacionado con esto. Y por otra parte, si realmente miramos los pensamientos tal como simplemente, pero si miramos realmente los pensamientos son solamente apariencias, aparecen y no existen realmente. Pero si los seguimos, entonces nos lleva, esto nos lleva a las condiciones ordinarias o normales de vida. Pero si no lo seguimos y realmente nos fijamos, miramos, vamos a ver que esos pensamientos finalmente no tienen tanto sentido. Si vemos y seguimos estos pensamientos, es la costumbre de seguir el samsara que continúa. Pero si no lo seguimos, poco a poco nos vamos a conectar menos y menos con los procedimientos o el proceso ordinario del samsara. Esa es la razón por la cual ayer expliqué o dije que si hablamos de este tema con las personas normales en el samsara, van a pensar que es algo raro y algo extraño, que es algo extraño, pero de hecho no lo es. Lo que pasa es simplemente que nos involucramos menos y menos con el samsara. Y a través de esto, poco a poco, paso a paso, podemos reconocer reconocer o descubrir y reconocer la naturaleza, nuestra propia naturaleza, de manera más y más clara. Ahora mismo, nuestra propia naturaleza, nuestro estado de ánimo, siempre está conectado con esos pensamientos. Entonces no hay manera en que podamos
podamos ver por sí mismos o verse a uno mismo, descubrir esta naturaleza. No hay manera de poder sentir por sí mismo. Y eso no hay nada por cambiar. No es algo que podemos cambiar. Pero si practicamos y seguimos con la práctica, entonces podremos descubrirlo. Esa es la razón por la cual el otro día expliqué que hablé de enfocarse un poco más en la meditación, enfocarse interiormente en nuestro estado mental. También podemos empezar con un enfoque externo en un principio, pero después ir hacia un enfoque interno y no seguir tanto los pensamientos. Así, si vemos el sentido de los pensamientos, veremos que ese sentido es vacío y que no hay razón de seguirlos. Si no, ese sentido significa que no les damos importancia, Pero si no entendemos esto, entonces pensamos que todo es muy importante y que tengo que hacer esto, que tengo que decir esto, necesito esto y todas esas ocupaciones. Y eso es lo que le da estos pensamientos, les damos importancia en el contexto de nuestro tiempo de vida, en nuestra vida. Estos son importantes para vivir en la vida. Eso es lo que dijo. When I meditate, sometimes I can think of whatever is present as just simple visual perception, just sense perception, just like what I smell, what I hear, what I see, and so on. And all of this is considered as just different aspects of the consciousness. And this actually, when this happened, it brings me some kind of relaxed feeling. Because then consciousness is vast, Then, if there is a thought that is clinged to, if I cling to a thought, then consciousness, I see that the consciousness is not vast anymore and becomes more narrow. And focus, the consciousness focus on this thought. That is then experienced as something real. And then mind believe in what mind is telling about this thing that I perceive. And then again, the perception, I experience them as a world that is totally separate from me. I experience it as something totally different than me, and like a world where I'm living and so on. And then I can see that the mind again is tensed, goes back to this habitual tension. And there is, of course, I feel threatened, fear coming, and so on. Fear of the unknown, and so on. Would you have any advice following this observation? Maybe I translate first. Yes. Cuando medito, a veces me conecto o me vinculo con todo lo que está presente como simples percepciones visuales, auditivas, táctiles, mentales, etc.
y todo es considerado como diferentes aspectos de la conciencia. Y esto trae una relajación adicional, porque aquí la conciencia es amplia, vasta, amplia. Entonces, si un pensamiento es captado, o quizás si me aferro a un pensamiento, si hay un pensamiento que surge, la conciencia se vuelve más estrecha y se focaliza en ese pensamiento que es experimentado como más real. Y la mente cree en lo que dice o en lo que se dice. Las percepciones se experimentan de nuevo como un mundo completamente diferente al de mí y en el que yo me encuentro. Y la mente aquí recupera una forma de tensión habitual y de miedo ante lo desconocido. Entonces, la pregunta es para Rinpoche si tiene algún consejo tras estas observaciones. I think you're doing quite very good, because that's why I say focus in means like this. Because when you focus out, what exactly you say, rise thoughts, then following thoughts, then going into the normal procedures, When you focus in, rise thoughts, slowly give the sense and slowly dissolves, Sense and then dissolve. So when you dissolve, again, you can remain with the kind of a feeling like clarity. But thought rise, also clear, but rise due to this, then slowly go to the object and stuck with the normal way of procedure, So normally we call this as we say your mind is following the illusion of the human kind of reality, So now if you not try to change your habit a little bit, first understanding, then try to remain with this position, then try to understand a little bit how mind is kind of condition of your mind, state of mind, how thoughts are produced. If you go this way, slowly your mind is more and more stable. You're able to remain with the state of the mind yourself. So it's what you perceive. Things are very good, So I would say just do continue. You do the continue. Then slowly you have continue then slowly it's get better and better, So you say continue, but continue with understanding how the thoughts are produced. Produced, that's yes. That's the point. How caught by the reality, Me parece que está progresando muy bien, porque es como lo que expliqué, lo expliqué de esta manera también acerca del enfoque. Cuando nos enfocamos exteriormente, es exactamente como usted dijo. Aparecen, cuando la mente está volteada hacia el exterior, aparecen los pensamientos y los seguimos, y eso nos lleva de nuevo a los procedimientos normales, al proceso ordinario. Mientras que cuando nos enfocamos internamente y que aparecen las sensaciones, entonces poco a poco comprendemos cuál es el sentido de eso. Y cuando entonces poco a poco se disuelve. Tenemos esa comprensión, entonces ese movimiento se disuelve. Y cuando se disuelve, de nuevo podemos permanecer con un feeling, una sensación de esta claridad.
Y después de nuevo, si un nuevo pensamiento o los pensamientos se elevan de nuevo, se elevan, esto nos lleva poco a poco a un objeto y nos encontramos atrapados con de nuevo el procedimiento ordinario. Y generalmente cuando esto ocurre es cuando hablamos de que nuestra mente está siguiendo la ilusión. Es aquí la ilusión de la realidad humana. Entonces ahora se trata de cambiar un poco esta costumbre, este hábito. Primeramente de entender, de comprender y después de procurar permanecer con esta percepción y así entender un poco más las condiciones de nuestro estado mental, de nuestra mente y cómo son producidos los pensamientos. Y si vamos en esa dirección, paso a paso, nuestra mente va a ser más estable y seremos capaces de permanecer así más tiempo. Seremos capaces de permanecer en este estado de ánimo de nosotros mismos. Entonces, de nuevo, lo que usted ha analizado o percibido es algo muy bueno. Yo diría simplemente de que continúe así con su práctica y así poco a poco se va a ir mejorando. Y después precisa que hay que continuar con esa comprensión de cómo los pensamientos son producidos y cómo nos dejamos atrapar por la realidad. Kind of borderline, you know. When you see this, if you do continue, you talk about all the mind produce the perceptions and then reality goes. When you look this, now I'm not sure how you find, but when you more look this, then I'm produce cause of the suffering, you know, like cause of the suffering, and then when you really understood this, lose the sense of the cause of the suffering. So it means detachment, you know. Understanding, like you the sense of the life. Like the importance. Yes, importance. Like for example, you say thoughts and thoughts coming, and then this comes reality, then comes more like a fix with the normal way of thinking, you know. So when you see this, all the meaning is meaningless, like normal way, you know, then lose slowly, kind of disconnecting with the normal way of thinking, you know. Normal way of thinking is duality, development, attachment, you know, like ego. These things are produced and you know, like obtaining and rejecting, and you know, these things are. So slowly you can see all the mental kind of perceptions are like due to the tendency, so meaningless, you know, you will see this. But then there's one problem. If you don't know, when you see this, you get to rise the fear, because I'm changing myself, not like normal. You know, normal, we are emphasize like a samsaric point of view. Yesterday I say, even any kind of high knowledge in the worldly, they will say this is wrong, you know. You are losing your potential. But now it depends of you also refer with the also teachings. But in the Dharma point of view, you are losing the attachment, detaching. When you do to the detachment, you get free from the suffering. You know, first reason why, because all cause of the suffering, you lose interest and
meaningless, then you will not apply. Due to this, your kind of minds get detached, Then if another confusion is if you listen to normal procedures, then you think I'm loser, because everybody says you have to win, more or less. All our knowledge, that's why I say even philosophy, like economic, psychology, all the kind of our knowledges are talking about you have to win, You have to win, you have to achieve this. So if you don't know this gap, then again you get confusion, panic. I'm not like before, you get panic. So there is the very important gap, coming now. Lorsque l'on continue dans cette direction, il y a ici en fait un... Cuando... perdón. No. Ahora hay otro punto aquí que... Aquí llegamos a algo importante que es como una forma de frontera o de límite. Cuando vemos esto, si continuamos así, aquí hablamos de cómo la mente produce las percepciones y cómo la percepción de la realidad se descadena. Y cuando vemos esto, no sé si usted ya lo haya encontrado o no, pero entre más nos fijamos y más veremos que estamos produciendo así las causas del sufrimiento. Y cuando realmente entendemos esto, la vamos a perder, se va a perder la importancia que le damos a las causas del sufrimiento. Esto significa que nos desapegamos. Aquí usted habló de los pensamientos, de que los pensamientos vienen y que nos fijamos en ellos, nos relacionamos con la realidad y hay una forma con más rigidez, una fijación, una manera más fija de pensar. Y si vemos que todo esto realmente no tiene ningún sentido, entonces poco a poco, paso a paso, nos vamos a desprender, a desapegar de esta manera ordinaria de pensar. La manera normal o ordinaria de pensar tiene que ver con la dualidad, con el hecho de quererse siempre desarrollar, de apegarse, con el ego. Y todas estas cosas se encuentran reducidas, el hecho de querer obtener, rechazar, etc. Y paso a paso podemos ver que todas las percepciones mentales son debidas a una tendencia y que no tienen ningún sentido. No tienen sentido. Entonces veremos esto. Y ahí puede haber otro problema si no lo sabemos, si no lo sabemos. Aquí, al notar esto, al descubrir esto, puede elevarse una forma de miedo porque pensamos que estamos perdiendo, que algo está cambiando y que no es normal. Porque normalmente estamos en lo que enfatiza el punto de vista samsárico es tal como lo vimos ayer, que aún
incluso las personas con mayor conocimiento en el mundo van a decir que toda esta manera, que este camino es erróneo, equivocado, y que estamos perdiendo nuestro potencial. Entonces depende de cuáles sean las enseñanzas en las que nos fijemos. Pero aquí el punto de vista del Dharma es que lo que estamos perdiendo es nuestro apego. Aquí está sucediendo un desapego. Y por el hecho de ese desapego, lo que ganamos es más libertad en cuanto al sufrimiento. Entonces, principalmente porque vamos a perder un cierto interés en todas estas causas de sufrimiento, que vamos a ver que no tienen sentido, que no tienen propósito, entonces no vamos a aplicarnos en esa dirección y por lo tanto la mente se encuentra desapegada, como hay un desapego, se desprende. Un desapego. Entonces, otra confusión puede ocurrir si escuchamos los procedimientos o los procesos normales, ordinarios. Es de pensar que estamos perdiendo, que somos un perdedor, un loser, un perdedor. Porque todos dicen generalmente que hay que ganar, más o menos todo nuestro conocimiento está orientado así. Aún la filosofía, la economía, la psicología, todos estos conceptos de nuestro conocimiento habla del hecho de que hay que ganar y que hay que lograr algo. Entonces, si no tenemos esto en mente, puede haber como una brecha, un hueco, una brecha. Y de nuevo podemos tener una forma de confusión o una forma de pánico. Pensar que no somos como antes. Entonces hay que saber, que tener conciencia de que esa brecha puede suceder. Finish? We do tomorrow because then. So today we leave here and do dedication. Lo vamos a dejar por el día de hoy aquí y seguiremos con más preguntas mañana. Tenda ganje jeso dalo jen kyewa deda tam rabdo ngo sanje kuso nyebe chen la dan chunye menjuro nebe chen gende me jen dembe chen la je da ngo wa me lang do bara shu. Gracias por su paciencia. Hasta mañana.